Dios a veces es difícil. La voz de Dios a veces es dura. No te olvides que tú eres un vaso. No te olvides que tú no eres el que predicas. Hay una gloria que te acompaña cuando predicas. Es mi presencia. Oh, denle ese aplauso a Dios más fuerte. Hablen lenguas esta mañana. Díganle: Padre, tú eres el que me guías. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. La Biblia dice constantemente esta expresión: el que tiene oídos para oír, que oiga. Solamente en San Juan aparece 25 veces esa expresión. Usted tiene que aprender a oír. Y uno, hermanos, en la vida cristiana, si uno quiere tener éxito en la vida cristiana, yo creo que una de las cosas que sí o sí el cristiano debe aprender es a oír a Dios. Porque es que estamos llenos de voces alrededor nuestro. Y lo más triste, a veces creemos que Dios nos dice algo cuando Dios no nos ha dicho nada. Y a veces no escuchamos lo que realmente Dios quiere decirnos para oír lo que nuestras emociones o de alguna manera nuestra necesidad habla. La Biblia dice: sus ovejas oyen su voz. Unas de las cualidades que el cristiano debe tener son unos oídos bien despiertos. Vean, y esto pasa en muchas iglesias. Hay quienes se le acercan a uno y le dicen: pastor, Dios me dijo. Y eso es tan delicado decirlo. Y más cuando usted va a juzgar a alguien o cuando usted va a juzgar algo. Es bien delicado eso. Porque yo recuerdo una vez, yo estaba soltero, fui a predicar a Bogotá. Y hubo un momento del Espíritu Santo. Eso fue en la iglesia Boyacá Real. Eso es una iglesia muy grande. Es una iglesia, ese campamento era por ahí de 800 jóvenes. Y estábamos en el campamento alabando, glorificando a Dios, hablando en lenguas, sintiendo eso. Y la presidenta de jóvenes vino hablando en lenguas y me dijo: es que Dios me dijo algo, pero me da pena decirle a usted. Y yo: ¿y qué le dijo Dios? Dijo: es que el Señor me dijo que usted iba a ser mi esposo. La necesidad de soltería le hacía decir eso. O sea, la necesidad de casarse le hacía decir cosas que no eran reales. Estamos aquí, iglesia. Alguien que diga aleluya. Después de un tiempo le dije yo: qué pena, hermana, pero es que lo raro es que a mí Dios y no me ha dicho nada. Entonces, ¿cómo es? Dios le dice a usted y a mí no me dice nada. Y la verdad no creo que sea así. No creo que sea así. Entonces, uno se puede encontrar con gente que le va a decir: Dios me dijo. Tenga cuidado, porque usted tiene que aprender a oír lo que le dicen. Mire lo que le dicen, si está conforme a lo que Dios en su palabra dice. Alguien diga amén aquí. Alguien diga aleluya aquí. Porque no todo lo que alguien por emoción dice Dios me dijo, Dios le dijo. Vean, hermanos, yo llevo ya 20 años de ser pastor y uno se encuentra con unas cosas. Por eso uno tiene que tener discernimiento y uno tiene que probar los espíritus. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor. Uno escucha a veces grandes predicadores, uno escucha gente que predica muy bonito, pero uno tampoco traga entero. Uno debe saber lo que oye y a quién está escuchando, porque el diablo también habla a través de hermanos. Uy, eso fue silencio absoluto. Bueno, eso fue lo que pasó con Pedro.
Pedro vino y le dijo a Jesús: uy, no, tenga misericordia de usted, no, 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 ¿cómo que usted va a morir? Y que le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás. O sea que Pedro en ese momento era Satanás. Sí. Un hermano puede hablar de parte de Dios, pero también puede hablar de parte del diablo. Y usted debe tener discernimiento a lo que escucha. Amén. Cuando a usted le viene un consejo, ¿cómo pastor entonces aprendemos a oír a Dios? Vea, esto es fundamental, fundamental. Usted escucha a Dios, y lo que usted escucha de Dios nunca va en contra de lo que dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por allá salió un señor en Brasil. ¿Sabe qué dijo ese señor? Un pseudo pastor, es un falso pastor, porque los hay. Amén. Y una iglesia grandísima en Brasil. Y entonces llega un momento donde el que, yo siento a Dios. Dios me dijo que me divorciara de mi esposa y que me casara con la secretaria. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Por qué eso que dijo ese pseudo pastor no es de Dios? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, si a usted le falta amor, la Biblia dice: usted tiene que aprender a amarla y enamórese de ella, porque la palabra de Dios va por encima de lo que usted piensa y de sus sentimientos. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Gloria? Hace unos años atrás una hermana se me acercó: necesito hablar con usted, pastor. Yo, amén. Y me dijo: pastor, es que yo siento que lo mejor es que me divorcie. Yo siento de parte de Dios eso. Y yo le dije: está equivocada. No, hermano, no, es que como yo vivo. Espérate. Si tú me dices que es Dios el que te está diciendo, mientes. Porque Dios aborrece el divorcio. ¿Estamos aquí? Dios aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. A Dios le gusta que los hogares luchen. Por eso guerree con su hogar. ¿A qué me refiero? A que usted levante su hogar en el nombre del Señor y diga como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que tener un hogar no es fácil. Lo hemos dicho acá. Eso no es de vivieron felices para siempre y usted se levanta en la mañana y la encuentra toda arregladita. Eso no, usted la encuentra con ojeras muchas veces, oliendo de la boca feo. No es así, pero es que tenemos una idealización del hogar, una cosa tremenda, porque no comprendemos que el hogar se trabaja, que la boda no es el matrimonio. La boda es tan solo lo lindo de lo que inicia después. Pero hágale, trabaje con su esposa, trabaje en su carácter, déjese moldear, que su hogar no va a ser el mismo hoy que mañana. Mañana va a ser mejor, porque la Biblia dice que usted es como la luz de la aurora. O sea, todos los días va mejorando, va mejorando, va mejorando. El que empezó la buena obra en usted la perfeccionará hasta el día de su venida. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, aprenda a oír la voz de Dios. Todo lo que Dios dice no se sale de su palabra. Hermanos, la Biblia es nuestro manual de instrucciones. A usted le va mal porque no guarda la Biblia. Hermano, pero ¿por qué mi vida es así? Piénselo. Muchas decisiones lo han llevado a usted donde está, por no pedirle consentimiento a Dios. Por eso es tan importante, antes de tomar una decisión, primero doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, ¿será tu voluntad o no? Porque yo quiero dejarme guiar por Dios.
uno se guía a sí mismo y se estrella. En todo usted debe tener en cuenta a Dios, hasta para elegir novia. Hasta para elegir novia. Órele a Dios y dígale al Señor: Señor, dame sabiduría para elegir novia o novio. ¿Cuántas relaciones destruyen la vida cristiana de alguien? Y uno de esos muchachos consagrados en Dios, pero de un momento entra en una relación y se ve de una al decaimiento espiritual. Lo que a usted no lo levanta espiritualmente no es de Dios. ¿Quiere saber si esa persona es para usted o no? Mire su vida espiritual, cómo está desde que usted empezó a charlar con ella o con él. Mire su vida espiritual. Si su vida espiritual va para abajo, va mal. Porque lo de Dios no me aparta de Dios. Lo de Dios me acerca a Dios. Entonces, uno en la vida, aún en los negocios, tiene uno que decirle: Señor, ore, dígale: será tu voluntad, Señor. No significa que no va a tener momentos duros de trabajo, lo va a tener. Sacar una empresa es difícil, pero órele al Señor: Señor, será tu voluntad que yo esté en un trabajo donde me pierda todos los cultos. ¿Usted qué cree? Ahora, el diablo habla también. Y hay que tener un cuidado, porque hay gente que le habla a uno siendo de la iglesia, pero lo que hace es destruir en vez de edificar. Aléjese de esas voces. Pruebe quién le está hablando a usted. Pruebe quién es su consejera. Usted que es bobita, revélesele a su esposo. Yo hace rato lo hubiera mandado, mejor dicho, para la quinta porra. Allá en el eje cafetero utilizamos mucho la quinta porra. ¿Aquí también o no? O sea, ¿cómo dice acá? ¿Cómo dicen acá? También dicen así. O sea, lo hubiera mandado. Pilas con esas voces. Pilas con esas voces de esas mujeres, que aunque estén en la iglesia, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo. Cuando usted a alguien le diga así: hermano, usted sí. No. Dígale: hermana, qué pena, la Biblia me dice algo diferente. Hágale caso a Dios y no a las voces que lo rodean. Hermanos, es tan lindo cuando Dios lo guía a uno. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno se desvía. ¿Cuántos aquí en algún momento se han desviado del camino? Levánteme la mano y no me diga mentiras. Todos levanten la mano, digan amén. Todos. Uno se desvía. Por eso uno necesita de un Dios que le enseñe a caminar. Porque a uno a veces se va por el lugar donde Dios no quiere tenerlo a uno. Pero es tan lindo uno decirle: Señor, a donde tú me digas, allá voy. Yo no quería venir a Bucaramanga. Yo me negué. Yo no quiero ir a Bucaramanga, yo tengo toda mi familia acá. Pero eso, cuando uno aprende a oír la voz de Dios, es que no, es que tú no te mandas. Es que yo te mando. Y yo nunca pedí traslado para acá. A mí me llamaron para hablarme del traslado. Yo de mi orarle al Señor, Entonces, cuando uno se deja guiar por el Señor, uno va al lugar donde Dios quiere tenerlo a uno. Y cuando llegué, ahorita que tengo a Alex que está viniendo, que vino el fin de semana pasado, y a John Duque y todo eso, ellos me dicen: definitivamente Dios quería traerlo a usted acá. Porque después del tiempo, así sea difícil, uno sabe que el propósito de Dios es mejor que los propósitos de uno. Levante su mano derecha y diga: los propósitos de Dios son mejores que mis propósitos. Los caminos de Dios son mejores que los tuyos. Por eso aprenda a oír a Dios. ¿Cómo oye usted a Dios? A través de su palabra. Abra la Biblia, dígale: Señor, lo que tú me digas aquí, eso voy a hacer. La palabra, la fuente de la voz de Dios. Cuando usted hable la Biblia, Dios le está hablando. Déjese guiar por el Señor. Déjese guiar. La palabra no se equivoca.
¿Tú crees que el propósito de Dios es que veas a un hermano y me cae gordo ni lo saludo en la iglesia? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Le pregunto, ¿usted cree que esa es la voz de Dios? Algo que le dice a usted por dentro, no lo salude, él no se lo merece, habló de usted. ¿Esa voz es de quién? Del diablo. Aprenda a distinguir la voz del diablo a la voz de Dios. La voz de Dios nunca te va a decir, mire lo feo, mire lo rayado. ¿Quién se cree este? Esa es mera voz del enemigo. Le voy a decir cómo es la voz de Dios. Salúdelo. Señor, pero es que la que me hizo, no importa, salúdelo. La voz de Dios a veces es difícil. La voz de Dios a veces es dura. La voz de Dios es lo que muchas veces no queremos oír. Queremos escuchar lo otro, las voces de nuestro orgullo a veces. Pero Dios te dice, perdona, ama, abraza, levanta, restaura. La voz del diablo te dice, ¡ja! ¿Y es a quien se cree? ¿Usted no ha visto que en la voz del diablo siempre hay orgullo? Diga conmigo, en la voz del diablo siempre hay ego y orgullo. Yo prediqué en estos días en cita con tu maestro el peor de los demonios. ¿Y sabe cuál es el peor de los demonios? El ego. Gracias por los que estuvieron ahí escuchando. ¿Usted sabe qué hizo que el diablo dejara de ser el lucero de la mañana para convertirse en Satanás? El ego. ¿Sabe qué es el ego? Idolatría. Diga conmigo, el ego es idolatría. Porque hay hermanos que dicen, gracias a Dios, yo no tengo ninguna imagen. Se tiene a usted. Se tiene a usted imagen. Es que lo que yo digo, y es que aquí, y usted se coloca en el lugar donde usted se idolatra a sí mismo. Donde usted dice, es que yo soy la voz de la iglesia en Villas. Es que yo me voy de la iglesia, esa iglesia va para abajo. El diablo. Una vez un hermano me dijo eso. Yo me voy de esta iglesia y esta iglesia se acaba. Y se fue. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se fue, Dios comenzó a bendecir la iglesia. Porque hay gente que en vez de servir estorba. Y lo que no dé fruto, el Señor está con el hacha puesta. Árbol que no dé fruto, chaolín. Se fue. Así que usted dé fruto, porque lo que Dios desea es que usted crezca todos los días. El ego y el orgullo tiene que matarlo Dios, hermanos. Vea, una de las cosas que yo he aprendido es que lo que Dios hace más en la oración es matarlo a uno. En serio. Por eso Pablo tiene que decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, yo ya estoy muerto. Y sabe, y yo me crucifico para que Dios viva. Y en la oración, para mí, lo más lindo de la oración es cuando Dios le dice a usted las verdades. Así, tenga, mi hijo. Le dice, usted está muy de bonito y que quiere que yo lo use, y usted con problemas con su esposa. Pídale perdón. ¿Sí le ha pasado? Y usted tiene que decirle, amor, perdónenme. Usted quiere decirle otra cosa, usted quiere decirle, es que usted también, no, pero cuando Dios le dice a uno algo, hágale caso a Dios, que en Dios usted no se pierde, usted en Dios siempre va a encontrar salvación. Levante sus manos allí. Señor Jesús, adórelo allí donde está. Angélica, ayúdame en el piano, por favor. No voy a predicar muy largo. Oiga a Dios, óigalo. Aprenda a oírlo. Usted aprende a escuchar a Dios y va bien. Vuelvo a repetir, lo que Dios dice va a ser duro. Es más fácil lo que el diablo dice. El diablo le dice a usted, a esa mujer como está de bonita, aproveche, mío, que su esposa no lo está viendo. Diablo. Usted tiene que reprender en ese, apártate de mí, Satanás, diablo mentiroso.
Tiene que decir, hermano, no le toca que decir así, porque usted va a tener tentación por feo que sea. Estamos aquí. ¿Y sabe lo que el diablo quiere hacer? Destruir su casa, destruir su hogar. No es que usted sea bonito, lo he dicho acá, usted es más feo que un carro por debajo. No es que usted sea bonito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que, hermano, uno tiene una gracia en Dios que lo hace ver bonito. La Biblia habla acerca de que Dios nos hermosea en su gracia. O sea, usted es bonita porque tiene a Dios. Yo he visto mujeres, hermano, mujeres bonitas que les sirven a Dios y no las ve. Como se ve de elegante esa mujer, pero se apartan. Y uno las ve y uno dice, uy, dígame si no es así. Usted se lo ha visto. Y hombres que se veían, pero ¿sabe por qué? Porque uno tiene que entender que en realidad no somos nosotros los hermosos. Es que cuando Dios nos cubre hay un rostro de paz, hay un rostro de alegría. Hay cosas que la gente ve afuera y dice, oye, qué bueno tener un esposo como el tuyo. Claro, porque es que tu esposo conoce a Dios, tu esposa conoce a Dios. Levante sus manos allí donde está y dígale, Señor, hermoséame de tu gracia, hermoséame. Qué bueno es el Señor. Pastor, yo estaba en el mundo y nadie me caía. Ahorita me metí a la iglesia y ya todo el mundo echándome piropos y que yo no hay que como, claro. Es diferente a las de afuera. La que es de Dios es diferente. Hay un respeto por esa mujer cuando va caminando con la Biblia o cuando va a Pascua Dominica. Hay un respeto porque esa mujer tiene algo que no tienen las demás. Las de allá tienen otras cosas, se coloca una cantidad de cosas, pero esta así la hermosea la gracia del Rey de Gloria. Entonces el enemigo va a hablarte. ¿Sabe qué te va a decir el enemigo? ¿Usted para qué vuelve a la iglesia? Esa voz no es de Dios. Esa voz no es de Dios. Aprenda a oír la voz de Dios. Esa voz es del diablo. El que te diga, ¿usted para qué vuelve a la iglesia? ¿Usted cómo pecó? Escuche. Eso no es voz de Dios. La voz de Dios es: hijos, venid a mí, el que está trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Vengan a mí. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios dice. ¿Sabe qué es lo que Dios te dice? Humíllate delante de mí. Señor, pero yo he fallado. Sí, siga viniendo a la iglesia. Que hay un Dios que perdona. Eso sí, dígale, guíame para no volver a fallar en lo que fallé. Pero Señor, yo creo en tu restauración, en tu perdón, en tu gracia. Una vez alguien me dijo: ministerios como el suyo poco duran. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo. Aunque yo no le dije al diablo, le dije, ya. Pero me fui en oración y es la voz del diablo. ¿Tú crees que Dios está diciendo eso? Qué lindo es escuchar a Dios. Qué lindo es oír a Dios. Vean, hermanos, uno se desvía en el camino, pero Dios lo endereza. Él enderezará tus veredas. O sea, Dios se encarga de enderezarlo aquí. Vea, el que dice afuera que árbol torcido no hay quien lo enderece, Dios dice, yo sí puedo enderezarlo. Yo sí puedo cambiarlo. Yo sí puedo cambiar la vida de esa persona. Yo sí puedo hacerlo. Yo, cuando empecé el ministerio, empecé una vereda, pero me comenzaron a invitar de muchos lugares a predicar.
iglesias muy grandes, y yo llegaba de campamentos de 1000 personas, y yo, oh, la unción. Pero ¿sabe qué notó el Señor? Que se me estaba creciendo el ego. Y el Señor tiene su forma. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios lo conoce a usted. Dios sabe por qué no le da tanto dinero. Porque Dios sabe que si le da mucha platica se olvida. Entonces Dios lo mantiene ahí. Por eso dele gracias a Dios por el arroz con huevo que se comió esta mañana. Porque quizás ese arroz con huevo es lo que lo mantenía a usted doblando rodillas. Amén. Señor, le he pedido tanto a Dios que me quite esa enfermedad. Hay gente que donde Dios los sane no vuelven. Por eso Dios dice: no, yo lo prefiero tener ahí. Hermano, Dios no se equivoca. El hombre se podrá equivocar, pero Dios no. Y Dios vio como que se me creció mucho el ego. Y una vez me invitaron a un campamento. Me dijo: hermano, son 5 iglesias que nos unimos. Yo, amén, sí, claro, yo iré a predicar allá. Y me fui a predicar. Y yo esperaba mucha gente. Señor, es que impactando multitudes. Cuando empezaron a llegar las 5 iglesias, hermano, sí, no, hermano, no pudieron venir los de allí ni los de allí. ¿Cuántos hay? 12 para el campamento. Y hermano, no nos va a alcanzar ni para los viáticos suyos. Y fuera de eso me cogieron y me metieron por allá, hermano, en un jeep. Un calor bien horrible, como hora y media, hermano, sopo una destapada. Y cuando llegué por allá, ¿sabe qué me dijo el Señor? Este campamento no es para ellos. Este campamento es para ti. Yo no voy a permitir que tú te estrelles mañana. Voy a curarte aquí. Yo recuerdo que ya llegué a ese campamento, no quise comer. Estoy ayunando por 3 días. Y terminaba el culto y me arrodillaba: perdóname, Señor. Perdona si me ha crecido la corbata. Porque a veces la corbata hace crecer el ego. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Pellizcarnos. Y que yo, mi hijo, si usted es mi hijo, yo lo voy a guiar a usted. Y ese campamento, hermano, fue 12 personas. Pero ese campamento yo no lo olvido, porque fue el campamento donde Dios trabajó conmigo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Te voy a llevar a muchos lugares, te voy a usar en muchas naciones, pero todas tus coronas, una por una, me las traes delante de mi altar y me las tiras acá, porque yo soy el Rey de Reyes. Tú tan solo eres un vaso. No te olvides que tú eres un vaso. No te olvides que tú no eres el que predicas. Hay una gloria que te acompaña cuando predicas. Es mi presencia. Oh, denle ese aplauso a Dios más fuerte. Hablen lenguas esta mañana. Dígale: Padre, tú eres el que me guías. Tú eres el que me enseñas. Santo, 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 santo. Te adoramos, Señor. Esta es tu casa. Villas es tu casa, Señor. Somos tus hijos. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Levanta tus manos allí. Levanta tus manos y adóralo, 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 adóralo. Dígale: Padre,
Dios no va a permitir que usted se desvíe del camino. Y cuando te desvíe, Dios te va a pellizcar, te va a decir: no, por ahí no es. Cuando te desvíes, el Señor te va a decir: así no es. No es mi propósito. Yo quiero guiarte por acá. Hay un pastor que Dios lo bendijo mucho. Dios le dio un ministerio muy hermoso. Y Dios le dio la bendición de construir una casa de 3 pisos. Muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Y el pastor dice que Dios lo bendijo tanto. Era líder de pastores. No solamente era pastor, sino también líder de pastores. Dios lo había puesto a ministrar pastores también. Y una vez uno de los nuevos muchachos que salió al ministerio le dijo: pastor, a mí me gustaría ir a su casa. Y él dijo: claro, vamos. Y lo llevó a la casa. Y era hermosa la casa. La entrada era hermosa, el jardín de entrada era hermoso. Y las paredes de un tono exclusivo, los cuadros puestos en su lugar. ¿Quieres conocer toda la casa? Sí, vamos. Y comenzaron a entrar por cada uno de los cuartos. Pero había un cuarto que tenía una puerta de madera vieja. Y el joven se asombró y dijo: venga, hermano, qué casa tan hermosa, pero perdóneme, qué puerta tan fea, para una casa tan elegante. Y el pastor le dijo: ven para acá. ¿Quieres saber qué hay ahí? Claro, tengo curiosidad. Y abrió la puerta vieja, unas tablas ahí pegadas con puntilla. Y cuando entró, se dio cuenta que en esa habitación no había piso de cemento, había solo tierra. Y había una cama vieja con una ropa vieja. Y él miró al pastor y dijo: ¿qué significa esto? ¿Por qué tienes una habitación, hermano pastor, tan fea con una casa tan linda? Y él le dijo: ¿sabes por qué? Dios me ha bendecido mucho, me ha llevado a muchos lugares, me ha usado mucho, y esta casa me la ha dado el Señor. Pero Dios me dijo: separa un lugar para que nunca te olvides de dónde te saqué. Esa ropa vieja, esa cama vieja, era la cama que utilizaba cuando conocía al Señor. Era un borracho, estaba totalmente destituido de la presencia de Dios. Y cuando estoy aquí en la mansión, y a veces siento que el orgullo se me sube, me voy a ese lugar y le digo: Señor, yo no tenía nada, yo no era nada, pero tú me diste todo lo que tengo, así que todo es tuyo. Ubíquese en pie, por favor. Shalakaya makia Sharakaya. Habla en lenguas. Siento por el Espíritu decirte: habla en lenguas esta mañana sin temor. Habla en lenguas, habla. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de decir: esa esposa me pertenece, es mía. No, no es tuya, Dios te la prestó. Que Dios nos guarde de decir: estos hijos son míos. No, no son tuyos. Todo es del Señor.
Todo es de Él. La gloria es para Él. La alabanza es para Él. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos.